Dios los bendiga, hermanos. Estaremos abriendo la escritura en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. Y la escritura dice de la siguiente manera: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No nos neguéis el uno a otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no nos siente Satanás a causa de nuestra incontinencia. El tema de este día se titula ¿El matrimonio especie en extinción? Así con signo de interrogación. 1 Corintios 7 nos presenta una lista de respuestas prácticas a todas las preguntas que habían hecho y planteado los corintios conforme a su situación civil en la que se encontraban en ese momento. El capítulo 7 nos presenta respuestas acerca del matrimonio de creyentes, donde ambos son creyentes, el matrimonio mixto, donde solamente uno de los cónyuges es creyente y el otro es incrédulo. También nos presenta personas con el don de continencia. Aparecen también los solteros, que son los que están separados. Aparecen las viudas y aparecen las vírgenes. Debemos tener en cuenta que el matrimonio fue instituido por Dios desde la creación de la humanidad. Y antes de que apareciera cualquier dogma religioso, el matrimonio ya estaba establecido por Dios, aplicándolo para todo creyente, incrédulo, ateo, escéptico. Realmente es una ley divina que después fue legalizada por la ley de Moisés. El matrimonio no es algo referente solamente al pueblo de Israel o a los judíos, es para toda la humanidad. Y uno de los temas precisamente que tiene mucho de qué hablar y también hay mucho desconocimiento es el matrimonio. Debido a que cada persona o cada matrimonio tiene sus propias vivencias y experiencias que han experimentado ellos con sus cónyuges, tienen su propia interpretación, le dan su propia versión, tienen su propio argumento, sacan su propia conclusión de lo que es un matrimonio, pero no conforme a Dios, sino conforme piensan ellos. Entre esos tipos de argumentos que ellos tienen, entre todo ese tipo de conclusión que ellos han sacado, han surgido un sinfín de mitos o de frases célebres que van aplicadas al matrimonio. Por ejemplo, algunos dicen, el matrimonio perfecto no existe. Eso es con el fin de que ellos puedan seguir viviendo con un sinfín de problemas y no llegar a un punto donde quieran arreglar su vida matrimonial. Otros dicen también, el matrimonio feliz no existe. Así que todo tipo de discusión que existe en el matrimonio para ellos es bienvenido o es normal. Otros argumentan que un documento civil no garantiza la felicidad. Otros más se atreven a decir que todos los matrimonios tienen problemas. Y algunos dicen, los problemas de pareja se resuelven en la cama. Y por último, algunos dicen, el matrimonio es una farsa. Realmente este tipo de frase distorsiona el sentido original del matrimonio. Solo se está buscando una autojustificación para no cumplir realmente el propósito de Dios en cuanto al matrimonio. El matrimonio es una institución creada por Dios desde la creación del hombre. El propósito de Dios era unir a ambas personas en una sola carne y de ahí nuevamente ir formando las familias. Existe una ley divina que opera en el matrimonio para unirlos por el resto de sus vidas. El lazo invisible de Dios une a un varón y a una mujer para convertirlos en una sola carne. En cierta ocasión le preguntaron a Jesucristo que si era correcto o era lícito o era permitido repudiar a su mujer por cualquier causa. Jesucristo le respondió en Mateo 19, 4, 6. Él les dice de la siguiente manera, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya más no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no le separa el hombre. Dios se remonta hasta el inicio de la creación del matrimonio y la primera palabra que utiliza es no habéis leído, dando a entender que la gente no conocía el manual original del matrimonio, tenían un completo desconocimiento de lo que es el matrimonio, no estaban enterados ni informados de las bases del matrimonio. Es ahí donde el matrimonio que no conoce las bases empieza a distorsionarlo, pero Jesucristo deja las bases muy claras. En versículo 4 establece el orden correcto, el orden establecido por Dios. Varón y hembra los hizo, colocando al hombre primeramente como la cabeza, como la autoridad, y enseguida la mujer como la ayuda idónea. Ahí no hay oportunidad para que entre una tercera persona, tampoco hay oportunidad para que entre una persona de un sexo diferente, ni tampoco es la mujer primero, primeramente es el varón y después la hembra, en ese orden establecido por Dios. Los roles de posición que Dios diseñó son únicos y no se pueden modificar, no se pueden intercambiar, no se pueden suplantar, no se pueden alterar. El modelo original es varón y hembra, ese es el orden que es establecido para todo. Desde la creación, de ahí en adelante, eso no se modifica y no cambia. El segundo punto que Jesucristo tocó es que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su pareja y serán una sola carne, hablando de la descendencia, hablando de los hijos, hablando que cuando uno se va a matrimoniar, en ese momento abandona el seno del hogar, se corta el cordón umbilical y desde ese momento se crea una nueva familia. El hijo que ha decidido casarse se convierte ahora en el líder, en la autoridad de un nuevo hogar y está dispuesto a ser una nueva familia y le da paso nuevamente a un nuevo hogar. Por último, así que ya no son más dos, sino una sola carne. El matrimonio se convierte en una sola persona ante Dios. Y la mano del hombre no debe por ningún motivo intervenir para separarlos. Porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Por ninguna causa debe ser separado. Es algo que Dios ha establecido. Puede haber algunas personas que se justifiquen diciendo, como yo no me casé por la iglesia, solamente por el civil, y Dios no intervino para unirme como una sola carne, por lo tanto no tengo ese compromiso, por lo tanto yo me puedo separar el día que yo quiera. Bueno, esto no es así. Desde el momento que uno ha decidido casarse por el civil, automáticamente es reconocido ese matrimonio, no solamente ante la sociedad, sino ante Dios también. Debemos de entender que el matrimonio es uno de los temas más longevos en la historia de la humanidad, pero aún así muchos desconocen las bases establecidas por Dios. El tema del matrimonio sigue siendo desconocido para muchos y por algún motivo de desconocimiento bíblico o por ignorancia han alterado el diseño original, le agregan añadiduras al matrimonio. Otros se atreven a decir, Dios dice esto, pero yo pienso que lo que yo pienso es mucho mejor que lo que Dios ha dicho, cometiendo un grande error en cuanto a ese tipo de criterio. Otros pueden decir, es que a mí nadie me entiende, por eso yo vivo mi matrimonio a mi manera. Debemos dejar a un lado las frases típicas que solamente dañan el modelo original y debemos establecer lo que Dios realmente nos está pidiendo en el matrimonio. Muchas veces se utilizan frases que tratan de ocultar que nuestro matrimonio no está marchando conforme a lo que Dios pide o que no estamos cumpliendo los estándares que Dios ha establecido. Y utilizamos algunas frases para ocultarlo, como por ejemplo, cuando alguien le pregunta a otro matrimonio, ¿y cómo está tu matrimonio? Y la respuesta es, dentro de lo que cabe, está muy bien. Pero eso de dentro de lo que cabe no es el estándar de Dios, es lo que Él piensa que es permitido en su propio matrimonio o lo que hasta donde Él ha llegado solamente, donde a Él le conviene, pero no lo que Dios está pidiendo. Alguien también le puede preguntar a una persona, ¿y aún amas a tu pareja? Y la respuesta típica es, pues sí la amo, pero a mi manera. Entonces, desde ese momento, la persona está diciendo que él no ama a su pareja conforme a la manera de Dios, sino a la manera de él.
Y debo entender que debemos de amar a nuestra pareja a la manera de Dios. Y a viceversa, la mujer debe de obedecer al hombre a la manera de Dios. Así que todo ese tipo de frases muy típicas deben ser quitadas de nuestro vocabulario matrimonial y darle paso realmente al modelo original, ya que la intención de Dios es que el matrimonio continúe unido para siempre hasta que la muerte nos separe. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El lazo de Dios continúa por siempre hasta que uno de los dos fallezca. Así que ese es el orden que Dios ha establecido. Todo matrimonio debe estar legalizado. De lo contrario, ese matrimonio o esa unión ante Dios es tomada solamente como una fornicación. La persona puede tener antigüedad en el matrimonio de estar unido 30, 40 años, 50 años, pero mientras no esté casado, aún está en fornicación. No es lo mismo antigüedad que fidelidad. Así que debemos entender que la fidelidad es yo quiero obedecer a Dios y contraigo matrimonio. Así que no son los años de la vida con mi pareja lo que deciden si estoy bien o estoy mal. Lo que decide es el compromiso que hacemos ante Dios. El matrimonio está formulado por dos personas que deciden unir sus vidas bajo un contrato legal conocido como el matrimonio civil. Esto es delante de la sociedad, donde ambos deciden contraer matrimonio. De esa manera se presentan ante la sociedad y ante Dios realmente como una nueva familia, un nuevo matrimonio. También está formulada la ceremonia religiosa, donde los dos cónyuges han decidido ir más allá del contrato civil y deciden hacer el voto matrimonial, el pacto matrimonial delante de Dios. Esta ceremonia realmente tiene mucho sentido, ya que los cónyuges deciden presentar su matrimonio ante el creador original del matrimonio. Se presentan ante el mismo Señor, quien fue el que creó y diseñó el matrimonio y el que puso las bases. Ellos no solamente quieren la aprobación civil de algún juez, ellos quieren la aprobación del que realmente creó el matrimonio y quieren la bendición del creador del matrimonio. Entendemos que ningún juez puede dar ese tipo de bendición, solamente Dios. Entendemos que ningún juez terrenal puede poner esa unión hasta que la muerte los separe. Eso solamente viene de parte de Dios. Y cuando los cónyuges deciden hacer, es dar ese paso, acercarse a Dios, ya matrimoniados ante la sociedad, pero ahora ante Dios, diciendo, quiero que mi compromiso realmente sea presentado ante Dios, aceptado ante Dios, quiero la bendición de Dios, y ante Dios y ante los testigos, quiero realmente establecer este compromiso con mi cónyuge, con mi pareja. De ahí uno le da sentido al matrimonio. Durante esta ceremonia existen cláusulas y condiciones para ambos cónyuges, conocidas como los votos matrimoniales, recordándole a cada cónyuge su compromiso adquirido en ese momento ante Dios, ante su cónyuge, ante la sociedad, ante los testigos y ante invitados. Eso es lo que realmente Dios ha establecido y lo que Dios desea para el matrimonio. Pero estamos viviendo un momento complicado en la humanidad, donde realmente el matrimonio se ha estado perdiendo, donde el matrimonio es una especie en extinción, está siendo bombardeado por muchas causas, por muchos lugares, tanto del mundo como aún en el mismo seno familiar. A pesar de que la gran mayoría de la humanidad está consciente de que Dios creó y estableció el matrimonio, la gran mayoría no está de acuerdo con el diseño original. El diseño original entendemos que es varón y hembra, hasta que la muerte nos separe. Pero las estadísticas nos presentan cifras alarmantes de los enemigos del matrimonio, los cuales son todo aquello que ha distorsionado, ha separado el diseño original. Solamente en México la tasa de divorcio incausado es del 66.5%. Es decir, no hay ninguna causa por la cual debe divorciarse y aún así se divorcian en común acuerdo. El 33.7% también es divorcio administrativo, donde se reparten los bienes, pero han decidido realmente terminar su relación como matrimonio. Y aquel amor que se profesaron delante de Dios o delante de un juez, ahora se termina
en solamente reducido en lo material, en repartirse los bienes. El 20% de las parejas viven en unión libre. Por alguna razón no quieren estampar su firma y tener un compromiso nupcial. Prefieren vivir por años viviendo en unión libre, posiblemente para después cada quien agarrar su camino, su rumbo. Solamente ellos saben el por qué están decidiendo tomar una decisión incorrecta que agrede al matrimonio original. El 10.5 son madres solteras, es decir, personas que quizás fueron abandonadas o personas que tuvieron sus hijos sin haber contraído algún matrimonio o solamente por alguna aventura. El 1% también, que equivale a 5.829, son parejas homoparentales, es decir, parejas del mismo sexo, pero que han contraído matrimonio. Bueno, realmente toda esta lista agrede y afecta al diseño original establecido por Dios. A pesar de que la sociedad ha fracturado el matrimonio original, Dios no cambia. Jesucristo sigue consciente de lo que Él estableció es lo correcto. En cierta ocasión, Jesucristo entró a Samaria y tuvo un diálogo con una mujer de Samaria. Y entre ese diálogo Jesucristo le dice, ve y trae a tu marido. Y ella le responde, no tengo marido. Y Jesucristo le respondió en San Juan 4:18, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Aquella mujer había tenido 5, pero ahora el que tenía no era su marido, porque ya no creía en el matrimonio. Solamente creía en la relación de pareja, pero no en un matrimonio. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. La gente decide unir su vida a una persona, pero no decide un compromiso serio. Hay el caso de personas que viven en un matrimonio completamente disimulado. Sabemos que el reto de todo cónyuge que realmente ama a su matrimonio, a su pareja, es conservar el matrimonio hasta que la muerte los separe. Está dispuesto a hacer todo lo que esté de su parte para mantener el matrimonio vigente. Pero hay casos donde su pareja no le ayude en nada. Hay casos donde la pareja es como su enemigo. Pero aquella persona que está luchando por su matrimonio decide disimular que todo está bien. Entonces existe un divorcio ahí entre ellos, no un divorcio legal, pero es un divorcio en común acuerdo, donde cada quien vive su vida, pero entre ellos ya no hay comunicación, entre ellos ya no hay un diálogo, ya no existe la armonía, ya no platican entre ellos mismos, no hay intimidad, duermen en camas o habitaciones separadas, inclusive como familia no tienen planes ni metas, cada uno se maneja por su propia cuenta. Hay casos donde posiblemente ni siquiera convivan para compartir los alimentos, cada quien come donde quiera o en horarios diferentes. Al final todo se resume como un matrimonio disimulado, que simula que todo está bien ante la sociedad, ante los vecinos, ante todo aquello que lo rodea, ante la familia, pero dentro de ellos hay un gran vacío porque hay una separación. También existen casos donde existen problemas y diferencias. Debemos de entender que tanto los problemas y las diferencias son algo muy distinto. En el seno familiar debe haber realmente armonía, comunicación, tranquilidad, debe haber una convivencia familiar. Pero regularmente en muchos escenarios, en muchos hogares, el hogar se ha convertido en un campo de batalla, un lugar de desconocidos, un lugar que solamente se utiliza para posiblemente compartir los alimentos o para dormir o para servirse de los servicios básicos. Existe una desigualdad entre el matrimonio que solamente está ocasionando fracturas. Es el caso que cuando uno aporta y el otro malgasta, uno ahorra y el otro se endeuda, uno grita y el otro se aguanta, uno ordena y el otro se somete, uno amenaza y el otro se acobarda, uno es buen administrador y el otro se está quejando de los gastos continuamente. Es aquí donde viene la gran interrogante. ¿Realmente todos los matrimonios tienen problemas o todos los matrimonios tienen diferencias? Problemas y diferencias son casos muy diferentes. Las diferencias están relacionadas con los diferentes puntos de vista, las diferentes opiniones sobre algo. Es común que cada cónyuge tenga su propio criterio, su propio gusto, tenga opiniones diferentes,
pero que toda opinión diferente, todo criterio y diferencia diferente a su cónyuge sea un motivo para conversar, que se puedan arreglar, que no se llegue a un disgusto, que no se llegue a un problema o a un pleito. Entonces, la diferencia es normal que ocurra en cada matrimonio. Es ahí donde entra el carácter de la persona para poder dialogar con su pareja, poder realmente enmendar todo desacuerdo y llegar a un común acuerdo. Las diferentes opiniones y diferentes puntos de vista no deben de llegar a un conflicto. En cambio, los problemas son desacuerdos, son también acciones mal entendidas y son asuntos donde el cónyuge o uno de los cónyuges no tuvo la capacidad para resolverlos. Esto es decir que ese cónyuge no tuvo carácter, le falta dominio propio, le falta cordura, le falta prudencia y le falta paciencia. Cuando una persona tiene ese tipo de actitud, realmente donde quiera está mirando problema o de todo hace problema, siempre cree tener la razón, no admite explicaciones, siempre busca culpables, siempre busca realmente quién pague los platos rotos. Esa persona no sabe contenerse, descompone su postura muy fácilmente, se sale de sus casillas y automáticamente aflora la parte carnal en esa persona. Igualmente, un gran porcentaje de los problemas son originados por personas problemáticas. Un problema es derivado por una persona problemática. Esa persona fácilmente se enfada, todo le molesta, es muy bipolar, siempre anda de malas, todo mira mal. Así que ese matrimonio constantemente está en problemas. No sabe arreglar sus dificultades, no sabe arreglar sus diferencias. Solamente llegan a los problemas y ese es el tipo de vida que están llevando y están dañando realmente el diseño original. Debemos de entender que el matrimonio no es una guerra por el liderazgo, no es una guerra entre machistas y mujeres empoderadas. No se trata de quién puede más o de quién tiene la razón. Tampoco se trata de demostrar quién es mucho mejor que otro. El matrimonio ya lleva un orden establecido por Dios. El orden ya lo estableció Dios y es para que vivamos en armonía y en comunión física y espiritualmente. 1 Corintios 7:3 dice: el marido cumpla con su mujer su deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Y 1 Corintios 7:5: y no le neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no nos tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Esta escritura nos enseña que para ser espiritual no hace falta alejarse por tiempo prolongado de la pareja. No se trata de que la persona tenga un aislamiento de la pareja. Se trata que sepa vivir su vida conyugal. Se trata de que sepa cumplir con su deber conyugal y que solamente en tiempo específico y en común acuerdo se separan en común acuerdo para ocuparse en la oración. Solamente para eso es permitido. De lo contrario, toda persona que no tiene el contacto físico con su pareja, que no está cumpliendo su deber conyugal, puede ser tentado por el enemigo. El apóstol Pablo está dando un consejo para los matrimonios en ese momento, de que cada uno debe realmente cumplir su deber conyugal. Dice, y esto lo dice por causa de la fornicación. Efesios 5:22 le pide a las casadas que estén sujetas a sus maridos como al Señor. Dando a entender, si el marido realmente no está dando un motivo para que se sujete, hazlo como que es para el Señor. Y cuando tenemos al Señor en mente, lo vamos a hacer con gusto. Igualmente, el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Igualmente, cuando el marido tiene una dificultad para amar a su pareja, recuerda cómo Cristo amó a la iglesia y cómo se entregó por ella misma. Efesios 5:28-29, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que el enfoque para un matrimonio es Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia, el marido ama a su esposa. Así como la iglesia se sujeta a Cristo,
la esposa se sujeta al marido, llevando ese mismo orden. Si queremos tener matrimonios estables y perdurables, es necesario que el autor del matrimonio tome control de nuestro propio matrimonio, que opere en nuestras vidas. Y si Dios diseñó el matrimonio, lo más correcto, lo más indicado, es que Él mismo nos vaya guiando, capacitando y corrigiendo. No podemos ni debemos excluir al Señor de nuestra vida matrimonial. Y no debemos de cometer el error de manejar nuestro matrimonio a nuestra propia conveniencia, sin tomar en cuenta a Dios. Porque no se trata de cómo pensamos nosotros, sino cómo Dios lo ha establecido. Un matrimonio feliz es aquel que permite que Dios tome el control de él y que uno realmente se esfuerce y obedezca lo que está en su palabra. Un matrimonio estable no es aquel que no tiene diferencia, sino es aquel que sabe arreglar las diferencias. Un matrimonio perdurable es aquel que tiene dominio propio para no hacer problemas, tiene cordura y carácter para no fracturar el matrimonio por cosas insignificantes. No cometamos el error de aislarnos y ser indiferentes hacia la pareja, porque tarde o temprano, a través de los años, esa indiferencia se convertirá en una soledad no deseada y llegará un momento en que deseemos que la pareja esté cerca de uno, pero muchas veces ya el daño ya está hecho y es el momento de recapacitar. No es momento tampoco para tener un empoderamiento sobre la pareja, ya que tarde o temprano la pareja se va a cansar del maltrato, de la indiferencia, y posiblemente sea demasiado tarde. Estamos a tiempo de recapacitar, estamos a tiempo de pedir disculpas, de nuevamente iniciar la relación, de que reconocer que como pareja hemos fallado o individualmente no hemos cumplido lo que Dios ha puesto a nuestra disposición que debemos de hacer. En la actualidad existen un sinfín de mitos del matrimonio, pero solamente hay una verdad que prevalece. Y esa verdad es que Dios es el creador y diseñador del matrimonio y que Él mismo estableció las bases, el modelo, las reglas y que al final de los tiempos, así como todas las vidas van a ser juzgadas, el matrimonio también va a ser juzgado. Así que permitamos que Dios bendiga nuestro matrimonio, que Dios bendiga nuestras familias, que Dios bendiga nuestra descendencia. Y donde estemos batallando, vayamos a la ayuda de Dios, pidamos ahí su cobertura, su dirección, para poder enmendar cualquier error que estemos cometiendo con el cónyuge, con la pareja, y entendamos el diseño original. No importa lo que la sociedad esté hablando, diciendo acerca del matrimonio, ya Dios lo estableció, y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios es inmutable y el matrimonio no debe ser fracturado por ningún tipo de pensamiento, creencia o conveniencia de una persona. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga a cada matrimonio que hoy en día estuvo aquí presente. Amén.